Estamos ya en contacto con María Ignacia Rodríguez, coordinadora de Zero Project para América Latina, que durante septiembre se va a realizar esta conferencia internacional llamada Zero Project, que es un evento a nivel mundial donde se destacan las principales iniciativas innovadoras que ayudan a incluir social y laboralmente a personas con discapacidad en el mundo. Están ligados a la Fundación Descúbreme y vamos a estar explicando todo esto. ¿Qué tal, María Ignacia? ¿Cómo te va? Hola Luis y Francisca, muchas gracias por la invitación. Hola, estamos muy felices de participar. Gracias a ti por acompañarnos. Ya hemos hablado otras veces con voceros de Fundación Descúbreme y queríamos saber de qué se trata esta nueva conferencia. Y por supuesto, mira, tú la describiste muy bien, es una conferencia mundial que se trata de dar a conocer buenas prácticas sobre la inclusión laboral, el empleo de las personas con discapacidad y también sobre iniciativas tecnológicas, o sea, innovación tecnológica para apoyar la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la vida. Básicamente lo que vamos a hacer es mostrar estas soluciones, estas innovaciones el día 29 y 30 de septiembre en una conferencia completamente gratuita y en línea, que son iniciativas que nosotros les vemos mucho potencial para América Latina. Creemos que acá podrían tener un mercado relevante para hacerlas crecer, para replicarlas. Quizás alguna organización la quisiera traer o replicarla, o quizá tomar contacto con alguna de estas organizaciones y decir algo así es lo que yo quiero hacer, o así puedo hacer crecer mi iniciativa y generar redes en esa línea. Claro. ¿Dónde puedo encontrar más información para que nuestros auditores por mientras vayan ahí entrando online a toda la info que está ahí en la página web? Por supuesto, mira, toda la información sobre la conferencia la pueden encontrar en la página web de Fundación Descúbreme, descúbreme.cl, o en la plataforma por la que vamos a transmitir esta conferencia, que ya está en línea, que se llama latinaamerica.zeroproject.org. Allí Perfecto. Ya está arriba, ustedes se pueden inscribir para la conferencia, les llega un correo automático y ya pueden empezar a recibir las notificaciones con más información, cuando subamos la agenda, cuando ya tengamos los videos arriba y todas esas cosas. Buenísimo. María Ignacia, cuéntame. Oye, estoy viendo acá que ustedes tienen una gran trayectoria como Fundación Descúbreme, han participado en más de 170 proyectos sociales de inclusión en el país. ¿Qué es lo que y generando los caminos para poder realizar inversiones, porque son necesarias las inversiones para poder hablar de inclusión? No hasta hace mucho, te digo que cosas que pueden sonar súper evidentes o de poca profundidad, pero que son muy relevantes. Algunas estaciones de metro en nuestro país ni siquiera contaban con, accesos para discapacidad. Entonces, ¿qué problemas ustedes han encontrado principalmente o cuál es el clima que han encontrado en las empresas para justamente hacer los cambios necesarios para que la inclusión se produzca como corresponde? Sí, mira, esa es una súper buena pregunta. Nosotros llevamos más de 11 años trabajando para promover la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva acá en Chile, y yo te diría que la principal dificultad que nos encontramos no solamente en las empresas, también en general en la sociedad, y muy relacionado a lo que tú dices recién, es la falta de conciencia que tienen las personas sobre las dificultades particulares a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Es decir, hay muchos prejuicios asociados a tener discapacidad. Son personas que piensan que si alguien tiene discapacidad no va a poder trabajar, no va a poder estudiar, no va a poder ser o hacer tal cosa, porque tiene discapacidad. Entonces, no existe ese conocimiento de, efectivamente hay una discapacidad, pero eso no significa que la persona sea más o menos capaz de que no pueda estudiar, no pueda ser profesional, no pueda desempeñar un trabajo en perfectas condiciones. Entonces también hay un desconocimiento de las capacidades de las personas y hay un desconocimiento de las dificultades a las que se enfrentan, porque como bien decía Luis, o sea, si tú tienes un edificio público como una estación de metro que no tiene accesos, que están adaptados, es decir, que no tienen rampas, que no tienen ascensores, etcétera, le está facilitando el acceso a muchas personas. O sea, las personas con discapacidad en Chile no son una ni dos, son el 20% de nuestro país. Casi 3 millones de chilenos tienen alguna condición de discapacidad. Y respecto a eso mismo, ¿cómo ha ido avanzando en cuanto a las leyes? Entendemos que en julio de este año el gobierno dio a conocer un informe que advierte respecto al débil cumplimiento, que lo decías tú también, sobre estas normas en el sector público y también privado. ¿Cómo ha ido avanzando y cuáles son los temas que más estamos en deuda respecto a las leyes, las que están ahí durmiendo probablemente en el Parlamento? Sí, mira,
afortunadamente nosotros no tenemos una barrera tan grande en cuanto a legislación. O sea, en nuestro país existe mucha normativa para favorecer y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad. O sea, hay una convención internacional que promueve los derechos de las personas con discapacidad. Hay una serie de leyes en nuestro país que promueven la inclusión en el empleo, como la ley 21.015, en la educación superior. No vamos a decir que estas leyes son perfectas, por supuesto, siempre pueden mejorar, pero existen, y eso es muy relevante porque permiten poner el tema sobre la mesa y empezar a hablar del tema. Pero, por supuesto, como todas las cosas, una vez que empiezan a implementarse, empezamos a ver las brechas en su implementación. Por ponerte un ejemplo práctico, en el año 2018 entró en vigor la Ley de Inclusión Laboral. Como, bueno, las personas con discapacidad en nuestro país existen, tienen un acceso al empleo muy bajo, entonces necesitamos que trabajen y vamos a promover activamente su acceso al empleo. Perfecto, sacamos una ley de cuotas. ¿Cuál es el problema? Que nos damos cuenta cuando la ley se empieza a implementar que las personas con discapacidad en nuestro país tienen una brecha muy importante de acceso a la educación. O sea, no es que no quieran trabajar, sino que no tienen la formación necesaria para poder hacerlo. Porque no tienen la educación superior. Muchas personas con discapacidad no finalizan la educación media, no porque no sean capaces, sino porque los sistemas educativos no están adaptados, y así en el fondo esto es como un círculo vicioso. No pueden acceder al empleo porque no pueden acceder a la educación, no pueden acceder a la educación porque en muchos casos provienen de sectores vulnerables de la sociedad, donde no tienen acceso a la salud, a la rehabilitación. Entonces, evidentemente hay avances significativos en los últimos años, pero también hay un montón que hacer todavía, y por eso el rol de organizaciones como la nuestra y muchas otras son tan relevantes, porque estamos allí para poner en el fondo la discusión donde es relevante, para seguir sugiriendo cambios y recomendaciones en la legislación actual y para seguir desarrollando proyectos que van en pos de la inclusión de las personas con discapacidad, como la inversión que comentaba Luis hace un momento en inclusión, para seguir apoyando organizaciones más pequeñas en sus proyectos, en inclusión laboral, en inclusión educativa y en tantos otros ámbitos de la vida donde es tan necesaria la inclusión. Porque aquí nos encontramos frente a un tema que ya pasa y deja de ser un tema de privados, estamos hablando de un tema país. Un tema país. O sea, cuando tú me dices que las personas con discapacidad, que son el 20% de la población y no tienen acceso muchas veces a terminar la educación básica o media, es porque también a nivel de gobierno, a nivel país, ¿cierto? No nos hemos hecho cargo para proveer esas soluciones abiertamente, para que los colegios, o sea, para que las personas que necesitan acceder a la educación justamente puedan hacerlo de una manera integrada. Yo conozco y sé que hay colegios privados con esta vocación, ¿cierto?, de tener departamentos de integración. No es necesario nombrarlos todos, pero son muy poquitos dentro de la cuota de colegios privados. O sea, si ya en los colegios privados, entre los colegios privados, que son los colegios que pueden invertir en inclusión, hay muy poquitos que realmente se hacen cargo de verdad para tener, digamos, no solo los accesos, sino también entender la educación diferenciada como una herramienta integradora y no separatista. Se nos va a hacer más cuesta arriba hacer que esto funcione. Por eso es que yo creo que ahí ustedes tienen un rol súper importante y ha de esperar también que las autoridades no solo legislen sobre la materia, sino que también los acompañen en la ejecución de estos proyectos para que los privados y también integrados con el Estado puedan justamente hacer las inversiones y así tener un país realmente mucho más equilibrado para todas las personas que vivimos acá. Exactamente. Allí, bueno, no hay que desconocer tampoco el avance que ha habido estos años, pero como bien tú dices, todavía queda un camino muy largo que recorrer en términos de inclusión en todos los ámbitos, en educación, para poder generar culturas que sean más inclusivas al final. ¿Y qué nos falta, María Ignacia, como sociedad, tú dirías? ¿Por dónde ves las primeras tres cosas que tendría que hacer? ¿Es la voluntad de invertir o el poco conocimiento que tenemos sobre la discapacidad? No son excluyentes, fíjate. Yo te diría que el primero es la falta de conciencia en torno a la discapacidad, de qué son capaces de hacer las personas con discapacidad. El segundo yo te diría que es eliminar los prejuicios que existen en torno al tema. Quizás están un poco relacionados, pero me refiero a empezar a eliminar esos sesgos inconscientes que se te vienen a la cabeza cuando tú ves a una persona con discapacidad. Cuando ves a alguien y dices pobrecito. Sí. ¿Por qué pobrecito? Si es una persona que está viviendo su vida, que es usuario de silla de ruedas, que quizás es sordo, que quizás es ciego, que quizás tiene una discapacidad de tal o cual tipo, pero es una persona tan valiosa como cualquier otra y que puede trabajar, que puede estudiar siempre y cuando se le den los apoyos que necesita. A ese tipo de sesgos y prejuicios me refiero. Eso es lo más relevante, porque ya las brechas y las barreras se las ponen en el entorno a las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad son capaces,
Pero si tú le dices a una persona que no puede o que no es capaz, imagínate se lo dices a un niño, no puede. De todas maneras, lo mismo. Se lo termina creyendo. Bueno, claro. con las personas. Sí, y hay muchas maneras de decir no, hay muchas maneras de decir, lamentablemente hay muchas maneras de decir no puedes sin decir no puedes. Sí, con una mirada solamente. O no poniendo escaleras. Claro. ¿Cachai? Sí. Poniendo ciertas barreras que complican el día. Exacto. O sea, yo te diría que esa es más bien la responsabilidad social de las personas, de la sociedad, Eso. del entorno. Y por supuesto también generar más políticas públicas que aborden esta brecha educativa que ya hemos ido identificando en estos años, que aborden las brechas en el acceso al mercado laboral, en la permanencia en el mercado laboral también. Una cosa es entrar y otra cosa es quedarte, obviamente. Claro. Entonces, hay mucho todavía que hacer en abordar las brechas en cuanto a accesibilidad física de los espacios públicos, por ejemplo, de las calles, de los edificios públicos, ahí todavía hay un montón que hacer. Si me interesa la Fundación Descúbreme, ¿cómo uno puede ayudar? ¿Cómo uno puede colaborar con ella? ¿Y con qué temas están aparte de esta Zero Project que tienen el 29 y el 30 de septiembre? Sí, por supuesto. Mira, toda esa información tú la puedes encontrar en nuestra página web, descúbreme.cl, en nuestras redes sociales, lo pueden encontrar por Fundación Descúbreme. Nosotros tenemos un fondo muy interesante que se llama Fondo Descúbreme, que financia proyectos de inversión a organizaciones más pequeñas. Son fondos de inclusión laboral e inclusión educativa, y este fondo se financia a través de donaciones en los supermercados Unimark, Albi, OK Market y Mayorista 10. Entonces, si tú vas al supermercado Unimark, Albi, OK Market, el que sea, puedes donar parte de tu vuelto a estos fondos y todos estos vueltos se van a financiar a estas organizaciones más pequeñas. Ya, o sea, es real cuando uno da el vuelto. Cuando nos pregunten... Sí, yo sé que hay un montón de prejuicios, la gente siempre cree, oye, es que los supermercados se quedan, no sé, se quedan con la plata, cualquier cosa. No, acá yo les garantizo, les aseguro que es real, así es como nosotros partimos hace 11 años con el Fondo Descúbreme. O sea, María Ignacia a más de 170 organizaciones con esos vueltos. Eso es súper importante que estás diciendo tú. La María Ignacia nos asegura que claro, se usa mucha bien. gente, incluyéndome, a veces uno dice, no voy a, porque uno tiene el temor, pero ya nos acabas de confirmar que ustedes usan a los supermercados como una fuente de recaudación masiva. Y que funciona, que funciona y les permite tener ingresos de manera ordenada y sistemática. Exacto. Y eso obviamente es importante. Así que cuando ustedes vean a los supermercados y vean ahí donde, porque me imagino que además está, yo quiero que lo Fundación Descúbreme, claro, digan que sí para que apoyen esta iniciativa. Buenísimo. Si les preguntan, donen, y si no les preguntan ustedes, digan. Puede preguntar uno, claro. Al Fondo Descúbreme. Mucho más fácil porque es cotidiano. A más de 4.000 personas con este fondo. Mira. Desde el 2010, si no me equivoco. Buenísimo. Claro, ya van 11 años esta fundación, así que son una voz de autoridad para decirnos exactamente que por ahí llega la recaudación de manera real. Correcta. Recordemos las últimas coordenadas ahí, la página web de esta conferencia internacional para que lo tengamos presente. Cuéntanos ahí, recuérdanos la página web y en las redes a ver si podemos encontrar más información. Por supuesto, descúbreme.cl, nuestra página web, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Fundación Descúbreme, y la conferencia se llama Zero Project. Perfecto. Lo pueden también encontrar en las páginas de la Fundación, pero también tenemos redes sociales propias que se llaman Zero Project, o se pueden inscribir directamente en la web de la conferencia, latinaamerica.zeroproject.org. Los esperamos y que quieren conocer buenas prácticas sobre empleo y sobre desarrollo tecnológico que apoye la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo. Ahí está toda la información. Muchas gracias, María Ignacia Rodríguez, coordinadora de Zero Project para América Latina. Interesantísimo lo que está haciendo la Fundación Descúbreme. Cuenta con nosotros aquí en Radio La Clave para informar todo lo que estén haciendo siempre, porque la verdad es que es un tema país. Cuídate mucho. Igual a ustedes, muchas gracias por la invitación. Chao, hablamos. Gracias. Oye, ¿cuántos grados habrán? 14 grados. Y lo que estamos escuchando en este momento es como un bar que me gusta a mí, Moloco.